Eh, Muy buenas tardes, mi nombre es Angelida Llana Bastidas Guerrero, mis compañeros son Andrés Arévalo y Luisa Pinzón. Hoy vamos a hablar sobre cómo comprender los conceptos básicos de la economía. Em, bueno, primero que todo, lo que un gerente debe saber acerca de la macroeconomía. Bueno, este estudia el nivel general de la economía, como son las variables del desempleo y la inflación. Cuando hablamos de desempleo, en la teoría clásica se creía que ésta se regía por la ley de la oferta y la demanda, y cuando aumentaba el desempleo se creía que los salarios iban a ser flexibles hacia abajo y que los empleadores querían contratar más gente debido a la baja en los salarios. Sin embargo, con la Gran Depresión se dieron cuenta que no era así. Los salarios nunca son flexibles hacia abajo. Es más, existe un salario mínimo. Bueno, con el desempleo existen varios factores, que son la reducción del ingreso en las personas. Esto a su vez genera menos consumo, que a su vez hace que los supermercados no vendan, y se escasee la producción y las fábricas dejen de producir. Cuando las fábricas dejan de producir, eh, empieza a despedir a gente. El desempleo puede darse porque ahora la mano de obra es reemplazada por robots. Sin embargo, en el libro se dice que los robots, a pesar de que fabrican, no van a comprar. Entonces es necesario que la gente sea empleada. ¿Por qué? Porque así tienen ingresos, consumen y la producción puede subir. Eh, Se dice que el desempleo se da cuando disminuye el crecimiento económico. Por otra parte, la inflación es el aumento generalizado de los precios y promueve el empleo. Aquí hay un exceso de producción y el crecimiento es muy alto. Se dice que la inflación, el desempleo, en general la economía están manejadas por dos políticas, que son la política monetaria, que es manejada por el Banco Central, y la política fiscal. La política fiscal, que es manejada por el gobierno. La política monetaria, esta controla las tasas de interés y controla a su vez la oferta monetaria, que es la circulación del dinero en un país. Y la política fiscal, que es la controlada por el gobierno, esta se encarga de los impuestos y el gasto público. Bueno, la macroeconomía es comparada con una bañera, donde el nivel de agua es el nivel de la actividad económica o del pleno empleo, donde cuenta también con dos llaves y dos desagües, donde están los gastos de gobierno, los gastos de inversión, los impuestos y los ahorros. Los gastos de gobierno en el lado izquierdo. Bueno, el gobierno influye en la actividad económica mediante el nivel general de los gastos de gobierno, los gastos de consumo, las inversiones. Lo que hace el gobierno es inyectar dinero a la economía para crear empleo, para que la actividad económica aumente, ¿sí? Si quiere disminuir el nivel de agua, si quiere disminuir la actividad económica, lo hace por medio de los impuestos. Los impuestos, bueno, si quiere disminuir, lo que hace es alzar los impuestos, cobrar más altos los impuestos. O si lo quiere disminuir o si quiere aumentar el nivel de la actividad económica, lo que hace es disminuirle a los impuestos. Esto depende qué quiera hacer. Entonces, con los gastos de inversión. Los gastos de inversión son las tasas de préstamos, las tasas de interés para, para que las personas tomen préstamos e inviertan. Estas tasas son muy importantes porque si están altas, ¿qué pasa? Las personas no van a querer pagar estas tasas tan altas, no van a querer invertir, no van a sacar préstamos para invertir. Entonces, lo que va a pasar es que van a empezar a ahorrar. Entonces, va a bajar un poquitica agua y va a empezar a salir. Entonces, eh, el nivel de agua va a empezar a bajar, ¿sí? Entonces, las tasas, si son unas tasas altas,
am, em, van a desestimulan las tasas. Si están bajas las tasas, estimulan la inversión. Si están altas las tasas, desestimulan la inversión, ¿sí? Entonces, una vez que haya pleno empleo, lo que tiene que hacer es que los gastos de gobierno, los gastos de inversión, estén a la par, estén casi iguales, lo mismo que los impuestos y los ahorros, para que haya. Si se abren mucho las llaves, si hay mucha inversión, si hay mucho gasto público, si hay mucha inversión privada, lo que va a pasar es que se va a llenar la tina, va a haber inflación. Si las personas tienen muchos ingresos, van a querer gastar, entonces van a arrastrar los precios hacia arriba, van a empezar a aumentar los precios, entonces va a haber mucha inflación, va a haber inflación. Y si no hay inversión, si no se abren las llaves, lo que va a pasar es que va a empezar a bajar el agua, se va a empezar a bajar la actividad económica. Lo que va a pasar es que va a haber el desempleo, ¿sí? Entonces, estas dos llaves y estos dos desagües tienen que estar como funcionando a la par para que no se presente esto, que haya inflación o que haya desempleo. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Mauricio Arévalo y vengo a exponerles sobre cómo armonizar la economía. Primero que todo, la macroeconomía explica cómo controlar el trueque entre la inflación y el desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda política que yo haga para disminuir la inflación me va a generar desempleo, y las políticas que yo haga para disminuir el desempleo me va a generar una inflación. La economía busca armonizar esto. En la teoría parece sencillo, pero en la práctica es completamente distinto. Por ejemplo, el mundo perfectamente competitivo de Adam Smith tiene suposiciones que no son válidas en la realidad. Ejemplo, la libre competencia. La libre competencia ya sabemos que es donde existen muchos demandantes y muchos oferentes. Y ya sabemos que esto no se puede dar en la realidad, porque ahora en la realidad también hay duopolios, oligopolios, monopolios. Entonces, ahora de por qué la teoría es completamente distinta a la realidad es por los factores externos, debido a que son impredecibles, como por ejemplo el COVID-19 que atropella la economía. Otro de los casos para la teoría macroeconómica que inicia no funcione, tiene que haber compatibilidad entre la política fiscal y la política monetaria. Un ejemplo de esto fue cuando el presidente Ronald Reagan, voy a volver aquí a la diapositiva de mi compañera, lo que quiso disminuir los impuestos, aumentar los gastos del gobierno, y le pidió a la Fed que le subiera las tasas de interés para así controlar la inflación. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo él? Por este lado, que abrió el caudal de agua, generando más gastos de gobierno, cerró un poco la llave de los impuestos y cerró un poco la llave acá de los gastos de inversión. No logró nada. ¿Por qué? Porque la política fiscal estaba siendo expansiva y la política monetaria estaba siendo restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto llevó a una recesión donde los, los ingresos por impuestos estaban siendo menos debido a que no había gente trabajando, y las empresas, pues como recibían menos utilidad, pagaban menos impuestos. Y por el otro lado, los gastos del gobierno iban en aumento, estaban aumentando, debido a que, pues como no recibían los ingresos, entonces habían más gastos, debido a que las personas, pues, el seguro social de desempleo. Esto sería todo y aquí finalizamos con macroeconomía. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que todo gerente debe saber acerca de la microeconomía.
La microeconomía estudia las empresas y el objetivo de estas, basado en un estudio al comportamiento de los diferentes tipos de mercado. Bueno, lo que buscan las empresas siempre es generar utilidades y en este caso buscan no solo generarlas, sino maximizarlas. Bueno, primero las utilidades son las diferencias entre el ingreso y el costo total. ¿Qué es el ingreso total? Es la multiplicación de la cantidad vendida por el precio. Y la diferencia de este entre el costo es la utilidad. Bueno, en el libro se mencionaba un ejemplo de los cepillos, entonces decían que cómo pueden maximizar las utilidades en este caso. Resulta que hay que tener una variación o jugar con los precios y con los costos para mirar qué tan rentable es subirle el precio a un producto para generar ingresos, para generar más ingresos. Bueno, entonces existen ciertas variables que me ayudan a tomar esa decisión. Una de ellas es el comportamiento de la curva de la oferta y la demanda. Se dice que la oferta le gustan los precios altos, entonces cuando el precio está alto, la oferta produce más cantidad debido a los precios altos, pero cuando el precio disminuye, la oferta deja de producir porque no le gustan los precios bajos. Lo contrario sucede con la demanda. Cuando el precio es muy bajo, consume más. La gente prefiere comprar más. Pero cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Ambas funciones son inversamente proporcional. Entonces, si yo quiero cambiar el precio de, de un producto, tengo que saber cómo es el comportamiento tanto de la oferta como el de la demanda. Así me permitirá mirar si puedo maximizar mis utilidades. Por otro lado, existen otros factores que son la elasticidad y la elasticidad precio de la demanda. Bueno, ¿qué es la elasticidad? Es la sensibilidad de la demanda ante el cambio del precio. Aquí la variación porcentual es mayor a la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor a la variación porcentual del precio. ¿Por qué? Porque hace referencia a que un bien reacciona más cuando el precio cambia. En este caso, no es conveniente subir los precios para maximizar mi utilidad, porque si llego a subir los precios, puede ser que la gente reaccione de inmediato y me deje de comprar. Caso contrario, ¿qué sucede con la inelasticidad? Es la falta de sensibilidad de la cantidad demandada respecto a la variación en el precio. Es decir, que si el precio cambia o no, tengo que seguir demandando la misma cantidad. Es por eso que cuando un bien es inelástico, yo puedo aumentar el precio para maximizar mis ingresos. Bueno, también existen otros factores que me ayudan a determinar si es conveniente subir el precio o no a un producto. Es el ingreso, que dice que a mayor ingreso destinado a un bien es más elástico. Cuando yo estoy ganando un cierto salario y mi salario disminuye, tengo que asimismo disminuir ese gasto, ya no me va a alcanzar a cubrir lo que anteriormente compraba. Entonces, por eso prefiero comprar, dejar de comprarlo. ¿Por qué? Porque es elástico. Por eso, a mayor ingreso destinado, un bien es más elástico. Cuando menos parte de mi ingreso destino a la compra de un bien, este bien es inelástico, porque aun cuando mi ingreso haya disminuido, tengo que seguir comprando el bien. Por el número de sustitutos, resulta que cuando un bien tiene más sustitutos, este bien es más elástico. ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazar la carne por el pollo, si la carne sube de precio, reemplazo por el pollo. O es más, puedo reemplazar la miel por el azúcar cuando sube de precio. Y entre menos sustitutos tenga, el bien es más inelástico. Otro factor es el tiempo. Un bien se vuelve más elástico a largo plazo. A largo plazo. Bueno, cuando en el caso en el libro nos brindaba un ejemplo de la gasolina. La gente, cuando el precio de la gasolina sube, a corto plazo es inelástico. ¿Por qué? Porque aun cuando haya subido ese precio, yo necesito seguir comprando ese bien. Entonces, a pesar de que el precio es más alto, yo lo voy a seguir comprando. Sin embargo, a un largo plazo,
ese bien se va a volver más elástico. ¿Por qué? Porque de pronto la gente o yo empiezo a tomar alternativas que me permitan reducir la compra pues de gasolina, que me permitan reducir eso. Entonces me prefiero caminar o usar un transporte que no implique gasolina. Entonces a un largo plazo se vuelve más elástico el bien. Bueno, sigamos con los costos. Los costos pues son importantes para saber las utilidades que tiene la empresa. Bueno, cuando los costos no son importantes, cuando estos no varían, lo que hay que hacer para maximizar las utilidades simplemente es maximizar los ingresos. Como por ejemplo en el libro nos muestran las salas de cine. En las salas de cine ellos se enfrentan a los arrendamientos de las películas. Ellos ya tienen los precios, esos arrendamientos de las películas fijos en contratos, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es maximizar, fijar precios donde maximicen los ingresos y así pues maximizar sus utilidades. Cuando los costos varían, lo que tienen que hacer para maximizar sus utilidades es buscar un nivel de producción donde la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales sean la más alta. Entonces, para esto se tienen que distinguir estos costos, ¿sí? Entonces son los costos fijos y los costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Los que son independientes a la producción, los que no cambian, aumente o disminuya la producción, ¿sí? Como por ejemplo, los arrendamientos de edificación o de maquinaria, los sueldos, los seguros, las tasas de interés de préstamos, estos no cambian. Los costos variables son los que son dependientes de la producción, son los que cambian según la producción que haya, ¿sí? Como por ejemplo, las materias primas, la mano de obra, el pago a los empleados que trabajan por horas. Sí, estos son los costos variables, los que cambian según la producción. Por ejemplo, bueno, nos dicen en el libro que para toda la toma de decisiones únicamente se tienen que tener en cuenta los costos variables, ¿sí? Para la toma de decisiones, los únicos costos que se deben tener en cuenta son los costos variables. Un ejemplo que nos ponen en el libro es que, bueno, los costos de conducción ascienden a 14,5 centavos por kilómetro. Artículo que informaba sobre los resultados de un estudio anual realizado por la Asociación Automovilística Americana. Lo que ellos hacen es tomar un automóvil nuevo de tamaño mediano y calcular todos los costos de operarlo durante un año. Seguro, licencia, registros, impuestos, depreciación, costos financieros, mantenimiento, gasolina, aceite y llantas, basándose en el supuesto de que se conduce 24,000 kilómetros por año. Este año les resultó algo así como $3,525. Luego lo dividieron, esa suma, por 24,000 y les resultó 14,5 centavos por kilómetro. ¿Qué nos explica aquí el profesor? Que hubo un error porque ¿qué hicieron? Tomaron los costos fijos y los costos variables y sumaron estos dos para hacer este estudio, ¿sí? Para saber cuánto había ascendido estos costos de producción, de conducción. Entonces, acá nos resalta, nos recalca, nos muestra que los únicos costos son los variables, ¿sí? Porque los costos fijos son costos por tener el automóvil, no por conducirlo, sino por tenerlo, por ser dueño de este automóvil, ¿sí? Los únicos costos que se deben tomar, pues, son los de producir el carro, los de utilizarlo, ¿sí? Nos muestran también que
hay algunas empresas que trabajan con pérdidas, porque lo más sensato es que se deje de producir si están teniendo pérdidas, ¿no? Se deje de funcionar, ya cierren la empresa. Pero no, lo que hacen es seguir trabajando, seguir produciendo para cubrir los gastos variables y cubrir los gastos fijos. Porque los costos fijos, si ellos dejan de trabajar, estos costos fijos van a seguir. Ellos van a tener que seguir pagando porque ya están pactados en un contrato, digamos, como los arrendamientos, los seguros, ¿sí? Los préstamos que se hicieron. Entonces, ellos cubren los costos variables y una parte de los costos fijos. Bueno, otros conceptos que tenemos que tener en cuenta son el costo promedio y el costo marginal. Bueno, ¿cuál es el costo promedio? Este es la división del costo total, que son la suma del costo fijo y el costo variable. Entonces, el costo total dividido por la cantidad producida. Y el costo marginal es el costo de producir una unidad más, ¿sí? Ya con ejemplos aquí. Ejemplo del costo promedio. Bueno, queremos producir 150 empanadas. El costo fijo es de $100 y el costo variable es de 50. El costo total es de 150. Para saber el costo promedio, tenemos que dividir el costo total entre las unidades producidas. Entonces, lo que nos cuesta producir una empanada es $1. Ahora, el ejemplo del costo marginal. Bueno, queremos aumentar la producción, queremos adicionar una empanada más. Entonces, lo más que uno piensa es, bueno, si me cuesta $1 producir una unidad, pues lo multiplico por los 151. Entonces, el nuevo costo sería de 151, pero esto es un error. ¿Por qué? Porque aquí los costos fijos no van a cambiar, no van a aumentar si yo agrego una unidad más. Los únicos costos que cambiarán pues son los variables, se va a aumentar la materia prima, pero los costos fijos van a quedar iguales porque para producir una empanada no tengo que contratar a más empleados. Entonces, cogemos el costo variable, ¿sí? Que son los 150, lo dividimos entre que son 50, perdón, los dividimos en 150, que es la producción que tuvimos. Estos, los 0,33 es el costo variable promedio. ¿Sí? Ahora sumamos el costo variable anterior más los 0,33, que es el costo variable promedio. Entonces sería ya el nuevo costo variable de 50,33. Ese sería el nuevo costo variable con la unidad adicional, ¿sí? El costo fijo, como dije, queda exactamente igual. Entonces, el nuevo costo total sería de $150,33, ¿sí? Volvemos a sacar el costo promedio, lo dividimos entre las unidades producidas. Ahora el costo promedio es de 0,99. ¿Cuál es el costo marginal? Son los 0,33, lo que me costó producir una unidad adicional, ¿sí? Entonces, el costo marginal, si el costo marginal es inferior al costo promedio inicial, que fue $1, si este es inferior, es porque el aumento de producción es razonable. Aquí, pues, este aumento de producción fue razonable porque el costo marginal es inferior al costo promedio inicial, que era $1. Esto ocasionó que ahora el nuevo costo promedio haya disminuido a 0,99. Esto nos ayuda a tomar decisiones en la producción. Bueno, los costos implícitos y los explícitos. ¿Cuáles son los implícitos? Son también llamados como costos de oportunidad. Son, digamos, los que dejamos por obtener por realizar una acción. Son las ganancias que dejamos de obtener por realizar otra acción. Como que, por ejemplo, el arrendamiento
de una maquinaria, de una empresa. Entonces, como la empresa la está utilizando, no está ganando, no está obteniendo una ganancia, no está obteniendo ingresos por esa maquinaria, porque la está utilizando. Entonces, no la está alquilando, no está obteniendo ingresos. Como por ejemplo, estudiar. Uno está estudiando, uno no está trabajando, ¿sí? Como está estudiando, deja de obtener un ingreso. No está trabajando, no está obteniendo ingresos. Esos son los costos implícitos. Los explícitos son los que normalmente vemos, los que normalmente hacen las empresas, los que el contador contabiliza, ¿sí? Como por ejemplo el pago de materias primas, nosotros las compras de la canasta familiar, esos son los explícitos, los que pagamos con dinero. Vamos a explicar dos situaciones diferentes de la demanda. Por un lado tenemos el mercado perfectamente competitivo, que son unos supuestos, una industria formada por un gran número de empresas pequeñas, una industria formada por un gran número de compradores independientes. Cada empresa produce un producto idéntico. En la competencia perfecta, esto es ideal, atonizado. Esto quiere decir que existen muchos compradores y muchos vendedores. El precio es igual, no existe preferencia significativa entre el bien A y el bien B, libre entrada y salida de la empresa en el mercado, y la inversión en la publicidad es baja. ¿Por qué es competencia perfecta? ¿Y por qué son supuestos? Porque esto es, en la teoría es fácil, pero en la práctica es completamente difícil. Entonces, por eso son simplemente supuestos. Esto no se da en la realidad. Por otro lado, tenemos la competencia imperfecta. De primero tenemos los monopolios, que es un monopolio. En un monopolio existe un solo vendedor, que vende un producto o servicio al precio que quiere, sin necesidad de mejorar su calidad, y los compradores solo pueden aceptarlo. Un ejemplo claro de esto es la energía. Aquí solo existe un vendedor y pues los compradores, que es el país. Para entrar a un monopolio es prácticamente imposible, debido a que son protegidos por el gobierno, y también el gobierno es el encargado de mantener estables los precios. Por otro lado, tenemos la competencia monopolística, que la competencia monopolística es donde hay muchos vendedores, una empresa que tiene muchos competidores, como son las marcas de comidas rápidas, por ejemplo, McDonald's, Burger Kings. Estos productos son diferenciados. Podemos diferenciar los productos por marcas comerciales. Hay libertad y entrada y salida. Cualquier empresa puede entrar y vender en el mercado. Y otra característica es que hay capacidad para influir en el precio. Cuanto más diferente es el producto, más pueden subir el precio. Y dependiendo de la calidad de la publicidad que le hayan invertido, las personas le pueden subir a este precio. Por otro lado, tenemos al oligopolio. El oligopolio, aquí se encuentran pocos vendedores, que es donde pocas empresas dominan el mercado. Los productos son diferenciados u homogéneos. Hay barreras de entrada. Hay dificultades para que entren nuevas empresas, como restricciones legales. Los costos para iniciar en una empresa son muy elevados. Un ejemplo, las empresas que dominan los procesadores son Icore y AMD. Entonces, para usted entrar a competir con estas empresas, tiene que hacer una inversión muy elevada para investigar, y de ahí pues muchas empresas deciden no arriesgarse. Y una de las ventajas es que menores costos las grandes empresas tienen menores costos. Un ejemplo es Zara. Ella, al ser una empresa demasiado grande, que tiene prácticamente extensiones en varios países del mundo, los costos de esta empresa son demasiado bajos, y muchas empresas es muy difícil que compiten con ella. Bueno, las situaciones diferentes de demanda. Bueno, en el capítulo 3 del libro, lo que todo gerente tiene que saber acerca de la economía internacional. Primero, casi todos los economistas están de acuerdo en que el libre comercio entre países beneficia a todo el mundo. La teoría de la ventaja comparativa demuestra que todos ganan cuando los países se especializan en lo que pueden producir con mayor eficiencia, y los
cambian por los que no pueden producir con eficiencia. Por ejemplo, en Estados Unidos son buenos produciendo trigo y en Centroamérica son buenos produciendo banano. Entonces, es más eficiente para los dos intercambiar, que Centroamérica produzca banano y Estados Unidos produzca trigo e intercambiar. Esto sería más eficiente, ya que la teoría de la ventaja comparativa, si cada cual hace lo que puede hacer con mayor eficiencia, entonces todos ganan. El problema de la ventaja comparativa es que todos buscan empleo, buscan generar empleo. Entonces, ¿qué genera empleo? Las exportaciones, debido a que cuando hay exportaciones quiere decir que hay gente trabajando para así exportar. El consumo, debido a que si hay más consumo interno en el país, pues hay que producir más para satisfacer este consumo. La inversión también y los gastos del gobierno generan empleo. Entonces, como todos quieren empleos, el juego se convierte en que cada cual trata de exportar más que el otro. Si tiene éxito, exporta más bienes que de los que importa. Significa que tiene menos bienes para el consumo, pero más empleo. Entonces, si mi país importa más de lo que exporta, ¿cómo hará para pagar? Listo. Antes los países que importaban más de lo que exportaban pagaban en la moneda local del país y el excedente lo cubrían con oro. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, hicieron algo para reestructurar el sistema monetario. Y ahí fue como Estados Unidos tenía pues la economía más fuerte, hicieron que el dólar valiera por el oro. ¿Qué quería decir esto? Que el dinero podía ser redimible en oro. Entonces todas las transacciones internacionales se hacían y ahora se hacen todavía con oro. Después, en 1971, Nixon cerró la ventanilla de oro debido a que no se podían cumplir los compromisos de entregar oro a cambio de dólares. Cayó la oferta de oro y los dólares en circulación crecieron a 50.000 millones. Entonces, ahora, pues en ese entonces, Estados Unidos, como cayó el oro, ahora entonces cambiaron de que el oro no tiene nada que ver con el sistema monetario. Bueno, como todas las economías de los países quedaron ligadas con la economía de Estados Unidos, los países están más en constante preocupación si el dólar aumenta su valor, porque estas empiezan a devaluarse, las otras monedas de los otros países. Entonces, nos pusieron un ejemplo en el libro. ¿Qué haría si usted es un inversionista de Londres y puede obtener un rendimiento de 10% si comprara bonos allí, pero en Nueva York ganaría un 12%, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí nos dice que invertiría en Nueva York. Nos muestra que exactamente debería hacer. Tendría que darle el dinero a un corredor de bolsa y este tendría que cambiar la moneda local, que es las libras esterlinas británicas, convertirlas a dólar. Y pregunta sobre qué pasaría si pues todo el mundo empieza a hacer esto, invertir allí en los Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, habría un aumento de demanda de dólar, ¿sí? Habría un aumento de demanda de dólares. Y entonces, esto ocasionaría que el dólar aumente su valor, ¿sí? El dólar aumente. Un fortalecimiento del dólar pasaría. Entonces, Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos serían mucho más caras, ¿sí? Y las importaciones pues serían muchísimo más económicas. Entonces, lo que haría pues Estados Unidos, ¿qué le conviene más? Importar más y exportar menos.
porque les saldría más económico. Pero esto ocasionaría pérdidas de los empleos, ¿sí? Al no haber exportaciones, pues no va a haber empleos, no van a haber tantos empleos. Y también, pues como no hay exportaciones, no hay empleo, entonces las personas ya no van a invertir, pero dentro del país. La inversión interna del país no disminuye, pero las altas tasas atraen la inversión del extranjero. Habría muchísima más inversión por parte del extranjero. Y esto pues ayuda a financiar, ¿sí? Con las pérdidas. Bueno, uno de los eventos es la aparición de los petrodólares. Estos aparecieron posterior a la conformación de la OPEP. La OPEP es la organización de países exportadores de petróleo que se ponen de acuerdo para los precios. Esta organización surgió porque los importadores de petróleo, los que compraban el petróleo, estaban pagando precios muy bajos. Entonces, respecto a este problema, decidieron organizarse para regular esos precios y poder tener una mejor ganancia, si podría decirse así. Resulta que hubo un tiempo que estos países exportadores de petróleo tomaron unas represalias contra Estados Unidos por apoyar a Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron los precios del petróleo, pensando que la gente les iba a seguir comprando o que los países les seguirían comprando porque para ellos era necesario y nadie puede vivir pues sin el petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Los Estados Unidos les pagó a los países tercermundistas lo que ellos pedían con dólares. ¿Qué hicieron este país? Como estos países no tienen capacidad de consumo, solo gastaban una parte y la otra parte necesitaban invertirla. Y como como los bancos que pagaron mayores intereses eran los de Estados Unidos, entonces ¿qué hicieron? Reinvirtieron el dinero ahí. Esto fue lo que se llamó el reciclaje de petrodólares. Lo que iba se les devolvía con inversión. Como le decía el estudiante al profesor, que los banqueros ganan prestando pues lo recogido a una tasa de interés más alta a otras personas. Y como aquí no había a quién prestarle internamente, decidieron prestarles a los países de la OPED, a países tercermundistas, que necesitaban ese dinero para su desarrollo. Entonces, eh, bueno, los banqueros les prestaban a los países pensando que porque tenían petróleo iban a garantizar el pago de sus deudas. Sin embargo, no se dieron cuenta que al no calcular bien la elasticidad del petróleo a un largo plazo, les trajo crisis. El precio del petróleo bajó y los países de la OPEP entraron en crisis y los bancos, es más, se quedaron con más de 80 millones de dólares o con muchos dólares porque tenían prestados a muchos países, solo les pagaban los intereses los países. Aquí hay un ejemplo de México que pide 500 millones de dólares, pero resulta que las inversiones que ellos tienen que hacer para que ese préstamo tiene que ser mayor al porcentaje de la tasa de interés, es decir, que si yo saco un crédito un 20%, la rentabilidad que yo tengo que tener tiene que ser mayor a ese porcentaje y esto es lo que le faltó ver a México. México se seguía endeudando cada vez con Nueva York, aumentando sus intereses y no abonando el capital. Aquí es donde llegó un punto que le apareció casi el valor del préstamo solamente en intereses y no en el capital. Entonces, muchos de los bancos entraron en crisis. ¿Por qué? Porque tenían prestado todo su dinero, tenían prestado gran parte de dinero y lo que hacían los demás países era pedir más, pero nunca abonaban al capital, solo le pagaban intereses, pero no al capital. Es por eso que hay una frase que dice, está la frase del libro, que si le debes $1.000 a un banco no le puedes pagar, estás en dificultades la persona, pero si se le debe $1.000.000 al banco y no le puedes pagar, está en dificultades el banco. Por lo mismo, porque se queda sin capital para poder seguir laborando. ¿Cómo podía haber una solución a esto? Se decía que la solución era el aumento de exportaciones e importaciones
en México. Sin embargo, no se dieron cuenta, pues sin embargo, eh, ellos dependen mucho de los Estados Unidos, entonces para ellos era peor el dejar de importar, les generaba más gastos. Es más, hicieron esto y tuvieron que pedir más crédito. Y